¿Tienes ingresos por comisiones y no sabes qué régimen fiscal te conviene? Este video te ayudará a ahorrar miles de pesos en impuestos. Hola, herperos, bienvenidos a una semana más de este podcast. Amigo, ¿cómo estás? Ya estoy cansado, papito. Ya es el tercer episodio que grabamos, pero adelantando contenido. ¿Ya estamos en mayo? ¿Es Ya correcto? estamos cerca de mi cumpleaños. Sí. 7 de mayo. 7 de mayo. Uh-huh. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar esta semana? De los Tauro. ¿De qué? No, ¿Y yo qué? de por qué los Tauro de mayo son mejores que los de abril. No. Ok. No lo sé, claramente no tengo idea. No, vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado en este podcast, Ajá. pero que la verdad ha sido muy importante porque van cambiando las cosas en el tema fiscal y para actualizar también contenido, para que sea más amigable cada mes para ustedes. Antes no nos aventamos tanto chistorete. Sí, no. Espero que ahora se les haga mucho más digerible que en 2022 y 2021, porque en 2021 era de que con mucha pena Muy así, con Ajá. la voz diría el Contanates. Exacto. Entonces, antes no éramos como tan... No, nos daba más pena, pues. pero ya después de 3 años, ya 5 Ya, años bien grabando, cínicos. sí, ya. Entonces vamos a hablar del tema de comisiones. Ajá. Un ingreso que es bastante común, Sí. que a veces no sabemos qué hacer, no tenemos idea cómo podemos pagar menos impuestos, que a veces decimos, ay, es que voy a cobrar una comisión, pero voy a pagar muchos impuestos. Este episodio justamente es la idea de que puedas tener una variedad de opciones que actualmente la ley nos da Uh-huh. para que veas cuál es la que más te conviene a ti y que pueda ser también más funcional para ti. Cada uno tiene ventajas y desventajas, porque algunos, por ejemplo, algunas de las opciones se ven súper beneficiadas cuando llega abril y tienen que presentar su declaración anual. Uh-huh. Pero como sabemos, cada vez es más complicado conseguir una devolución por parte del SAT. Uh-huh. Entonces, podemos comenzar a tomar una decisión ahorita donde probablemente no vamos a generar un saldo a favor gigante, pero sí vamos a generar pagos constantes de impuestos, no nos vamos a ver como desfalcados por las retenciones, etcétera. Entonces, cada uno es importante. Tenemos, creo que como 4 formas de tributar. 5 formas. No, 4 formas de tributar. Entonces, es bien importante que sí podamos elegir la correcta. Creo que sí podemos agregar una 5, pero la agregamos hasta el final. Ok, esa es sorpresa hasta para mí. Entonces, tenemos 5 formas de tributar. Pero es importante que podamos elegir la más o la más ideal según nuestras características, justo para que hoy esperemos un saldo a favor y que sí lo tengamos bien sustentado, porque creo que a raíz de lo que pasó en aquel horrible abril del 2025, ya tenemos mucha más noción de qué es lo que va a pasar con las devoluciones de aquí en adelante. Al menos normalmente algo que tiende a pasar es que una misma administración, que es lo que estamos estrenando desde el año pasado, mantiene sus políticas por su sexenio. Entonces, 6 podemos años. estar hablando de que esta revisión como ardua por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se mantenga en esta confianza al contribuyente que según existe hasta que se acabe el sexenio de nuestro ejecutivo actual. Ejecutiva, no sé. Ejecutive. Que no sé. No sabemos. Sigamos. Ok. Entonces, vamos a hablar de los 4 y después ya hablamos del último. De los... chiste no hubiera salido en 2021 y 2022. No, la verdad es que no. Vamos a hablar de los 4 regímenes que podemos tener cuando somos personas físicas. Aquí es el punto 5. Ajá. Entonces, vamos a hablar primero de uno que es bastante común y que luego hay unas empresas que sí se quieren hacer como de la vista gorda, pero pues es una comisión. Uh-huh. Que es cuando yo trabajo para una empresa, estoy dado de alta en el Seguro Social, soy un colaborador de esta empresa y me pagan comisiones. ¿Cómo funciona en general este tema de las comisiones cuando tengo una relación laboral pues con el patrón o la persona que me contrata? ¿Me estás preguntando a mí? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Que aquí podemos tener 2 tipos de... Es que a veces nos aventamos preguntas que son para la audiencia, pero aquí normalmente podemos tener 2 tipos de ingresos, que sería o que nos consideren completamente sueldos y salarios, o que nos consideren asimilados a salarios, o, bueno, es que ya para no meterme en todas las opciones, pero vamos a hablar solo estas 2, ¿no? Ahorita. Creo que solo la primera de la relación, cuando hay una relación laboral tal cual, porque tiene otras implicaciones en
otras materias, lo que el Seguro Social tiene otras implicaciones que no tienen las otras tres. Entonces, cuando son sueldos y salarios, ¿cómo podemos distinguir? Creo que esto sí es algo importante de mencionar. Si estamos en asimilados a salarios o sueldos y salarios, porque los dos se van a ver exactamente igual, ¿eh? Les va a llegar un recibo de nómina, les va a llegar el dinero ya que ustedes sabían que su comisión era de 60,000 pesos, pero les van a llegar 40,000 pesos porque las retuvieron. Los dos se van a ver exactamente igual, pero la diferencia entre estos es que sueldos y salarios, y por eso Arturo está haciendo tanto hincapié en que existe una relación y que la subordinación, etcétera. Sueldos y salarios sí obliga a la empresa que te está contratando a que tengas seguridad social, y asimilados a salarios es lo mismo que sueldos y salarios, pero como no existe una relación tal cual o una subordinación o se pusieron creativos, entonces es un asimilado a sueldos y salarios y por lo tanto no lleva el tema de seguridad social. Sí, que aquí esto es muy importante realmente para el tema de los patrones que son, bueno, también para el contribuyente que puede llegar a ser un sueldo y salario que tenga ingresos por comisiones. Y es que aquí de manera bimestral tenemos que darle un informe o avisarle al IMSS de, oye, durante este bimestre, es decir, enero, febrero y en marzo tenemos que dar un aviso al IMSS de, durante enero y febrero tuvo, si es que tiene una parte fija, tuvo su parte fija de 8,000 pesos, 9,000 pesos al mes y recibió durante este bimestre 30,000 pesos de comisiones. Y ahí justamente lo que tenemos que hacer nosotros como patrones es darle estos avisos al Infonavit donde le decimos que tiene un salario mixto. Entonces tenemos la parte fija, la parte variable y de ahí calculamos un salario diario con el que vamos a pagar estas cuotas. ¿Esto cómo va a afectar? Pues obviamente al tema de las cuotas que tengamos que hacer al IMSS, al Infonavit y demás, y a la retención que le tengamos que hacer al trabajador. Entonces, por eso es muy importante que identifiquemos si es una relación laboral o es una relación, pues realmente es una relación mercantil con la figura de asimilados salarios, porque no existe el régimen de asimilados o sea, tal cual es una figura que existe en la ley, pero es realmente en este caso una relación mercantil. Sí, estos dos los vamos a hablar como en conjunto, aunque sí estamos hablando de dos figuras, van en conjunto por la semejanza que manejan. Claro. Porque al final también en este punto es importante que nosotros podamos identificar que normalmente qué es lo que pasa con la nómina. El patrón ve todos los ingresos que tuvimos en el mes y entonces a esos ingresos que tuvimos en el mes les aplican la tarifa mensual. ¿Qué es lo que pasa? Que esta tarifa mensual viene de una tarifa anual y lo único que hacen es que esa tarifa anual la dividen entre 12. ¿Cuál es el tema? Que si nosotros, por ejemplo, ganamos más en un mes, nos toca una retención mayor. Porque recordemos que en México los impuestos son progresivos, entre más ganamos, más pagamos. Entonces, si nosotros, por ejemplo, estamos acostumbrados a tener un sueldo de 20,000 pesos y de repente nos llega una comisión de 60, pues ya no vamos a pagar impuestos solo por 20, sino por 80,000. Y ahí es donde dices, es que se me fue todo mi dinero en los impuestos, es que el gobierno, etcétera. Aquí podemos nosotros, si tenemos la opción, tomar mejores decisiones para que no nos afecten tanto estas retenciones. ¿Cuál es la ventaja de que existan estas retenciones? Que normalmente las personas que llegan a tener ingresos por comisión se ven muy beneficiadas en la declaración anual porque como tienen picos de ingresos, normalmente tuvieron retenciones en exceso porque no todos los meses ganan lo mismo. Claro. Y eso hace que en la declaración anual puedan generar saldos a favor gigantes. Sí, la verdad, eso es algo bien común que pasa. O sea, si eres que vende casas, que vendes coches o lo que sea que tengas una comisión y que tienes estos picos con la figura de asimilados, te puede ir bastante bien. Sin hacer, digamos, un tema de, pues es que no tengo deducciones personales, puede ser muy probable que tengas un saldo a favor en automático. Sí. Aquí es, obviamente, y eso es importante que lo entendamos, o sea, si es una relación laboral, pues tal cual. Hay muchas empresas que lo decían desde el inicio de este episodio donde dicen, no, pues es que si eres mi trabajador, pero también hazme una factura. O creo que es tanto peor que decir, oye, te lo voy a asimilar. Y yo, ¿qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda, pues? Ya, no ve esto, claramente no lo ve las alucines, pero un saludo. Pero justamente eso, o sea, si tengamos también como patrones, si tenemos a alguien que es nuestro colaborador y que recibe comisiones, veamos qué figura tiene, o sea, y que respetemos esa figura porque el IMSS también sabe. Y recordemos que el IMSS y el SAT y el Infonavit e incluso gobiernos estatales se pueden compartir información. Porque el IMSS puede decir, oye, se me hace bien raro que pues no tiene ninguna diferencia. Y a lo mejor le dices al SAT, oye, de esta empresa que tal vez el giro, voy a pensar en una
agencia de autos. Dice, pues es que su giro dice que es agencia de autos, lo más probable es que reciban comisiones, pero nunca me ha hecho un aviso del IMSS de que reciben comisiones. Le puedes ir al SAT, oye, a ver, muéstrame qué información tienes de este contribuyente con esta persona. Pues dirá, es que mira, tiene la nómina, pero también hay un recibo de honorarios. Entonces, un recibo, sí, de honorarios, una actividad empresarial, un recibo, una factura. Y entonces ahí puede el IMSS detectar que tal vez no pagaste cuotas de eso y te puede dar un capital constitutivo, que básicamente es el nombre que tienen los créditos fiscales ante el IMSS. Y aquí creo que antes de pasarnos a las otras 2 o 3 opciones que se van a presentar, o sea, te preguntaría como, ¿qué tan sencillo crees que sea para las personas que reciben ingresos por comisiones? Porque ellos normalmente sí pueden saber de que me recibo 50, recibo 60, recibo lo que sea, ¿no? ¿Qué tan común crees que sea que ellos puedan hacer algún tipo de planeación? Porque creo que esa es la diferencia que podemos llegar a tener entre sueldos y salarios y asimilados a salarios y los otros regímenes que vamos a ver ahorita. O sea, creo que te da esta idea de cuánto puedes tener, de que en qué momento lo recibes, porque incluso hay unas que te dicen, no, pues lo voy a mover, y entonces puedes jugar un poco con el impuesto. Donde dices, no, pues es que ya este mes me cayeron 80 y tengo otra comisión de 80, pero sé que el siguiente no voy a tener nada. Ahí depende también de las empresas, pero sí a veces te lo echan para otros meses y ya te ahorraste el impuesto, más bien hiciste un diferimiento del impuesto, lo cual también es totalmente legal, y ya tuviste una menor retención de ISR en un mismo mes. Y aquí, o sea, creo que a lo que yo quería llegar es que la dinámica cambia un poco, porque en sueldos y salarios y asimilados a salarios recibimos el ingreso y nos quitan el impuesto. Bueno, más bien, se genera el ingreso, nos quitan el impuesto, nos depositan y ya hasta después podemos incluir deducciones personales en la declaración anual. Pero los siguientes regímenes, que básicamente vamos a hablar de actividad empresarial, reciclo y no sé cuál otro tengas pensado, eso sí nos permiten poder considerar deducciones. En el tema de reciclo no vamos a poder considerar deducciones para pagar menos ISR, pero sí vamos a poder considerar las deducciones para pagar menos de IVA, que también es algo importante en el tema de las comisiones. Entonces, bueno. Sí, o sea, creo que iba a ir con el tema de actividad empresarial. Básicamente, ese era el régimen que hasta antes de 2022 era el que teníamos que estar, porque no había otra opción. No me acuerdo si RIF te permitía ser comisionista. Creo que tenía un porcentaje del 30%. Sí, pero tenía un tope. Creo que puedes tener hasta el 30% de tus ingresos de comisiones. O sea, había cosas que decías, no, pues yo solo gano comisiones. Sí. No puede ser en el RIF. Mucha gente estuvo, pero digamos, estaba mal. Entonces, la única opción que teníamos era actividad empresarial. Sí. Y aquí recordemos que el impuesto se calcula de nuestros ingresos, los gastos que podemos tener, como puede ser ropa, gasolina, mantenimiento del coche. Algún regalo que es en tus ventas. Cualquier deducción autorizada de nuestros ingresos, disminuimos nuestros gastos que hayamos pagado, nos da una base o una utilidad, y de esa utilidad es que pagamos el impuesto, que va desde el 1.92 hasta el 35%. Muchas personas decían, no, es que solo recibo una comisión en el año y entonces no me conviene darme en actividad empresarial porque pues es pagarle un contador y emitir facturas del ingreso y pedir facturas de mis gastos y es mucho show. Entonces muchas personas podían llegar a optar. Digo, antes era más común el efectivo, pero si no, la figura de asimilados o, sí, asimilados, porque en teoría aquí ya, en teoría estas tres figuras, asimilados a salarios, actividad empresarial y reciclo, es una relación mercantil, y esto es importante, o sea, no puedes dar en la nómina y emitir una factura. Muchas empresas lo hacen, pero está mal, entonces también ahí revísenlo. No, y ya, o sea, nada más el tema de que sí nos permitía, a diferencia de cómo explicaba Eric, que se calcula el impuesto en sueldos o en asimilados, donde primero tenemos un ingreso, después pagamos ISR, después gastamos. Aquí la diferencia es que primero tenemos el ingreso, gastamos y después pagamos impuestos. Entonces, aunque sea el mismo ingreso, es decir, tenemos la misma comisión de 70,000, pero yo soy asimilados y otra persona es actividad empresarial, pues probablemente es que la persona con actividad empresarial pague menos impuestos porque va a poder disminuir la base con la que paga ese impuesto. Entonces, aquí creo que tenemos que estar conscientes, como sí implica el que nosotros calculemos sobre nuestros ingresos menos nuestros gastos, etcétera, vamos a tener que pagar. Normalmente cuando estamos en esta parte de generar servicios intelectuales o servicios que son intangibles, nosotros por lo general no tenemos ningún tipo de costo y eso hace que nuestros impuestos sean muy altos.
Aquí normalmente podemos llegar a tener retenciones, que esto va a ayudar a que nosotros no le tengamos que pagar el impuesto completo al SAT, sino que en la factura ya vamos a tener, por ejemplo, una retención de las 2/3 partes del IVA, y esto haría que nosotros, si ya no tenemos ningún tipo de gasto, solo le tengamos que pagar 1/3 parte de IVA al SAT, o bien que esa tercera parte de IVA la hayamos podido disminuir con el IVA de nuestros gastos. Recordemos que normalmente el cálculo del IVA es el IVA de nuestras ventas menos el IVA de nuestros gastos, y ya aquí nos puede dar una diferencia a favor o por pagar, pero en este caso en particular básicamente va a ser el IVA de nuestras ventas menos el IVA de nuestros gastos menos las retenciones que nos aplicaron, y entonces ya podemos tener una diferencia a favor o por pagar, y por lo general pudiera ser a favor porque pues ya nos quitaron las 2/3 partes. Pero bueno, aquí creo que también es importante, tenemos que generar una factura para poder amparar las comisiones que nos paguen. Sí, y esa puede ser una de las desventajas que puede tener este o el siguiente régimen, donde ya tenemos que sí emitir una factura, tenemos que, pues ya tenemos un IVA que antes no teníamos, que sabíamos que teníamos que pagar, aunque existe una retención, si no tenemos gastos tenemos que pagar ese IVA, tenemos que pedir factura de nuestros gastos, que también puede llegar a ser tedioso. Probablemente tenga que contratar a un contador porque estaré obligado a presentar mi pago provisional del mes, y aunque solo tenga ese mes, también estaría obligado a presentar en mi declaración anual con mis demás ingresos este ingreso que obtuve por honorarios. Creo que pueden ser incluso 6 opciones. La de actividad empresarial, que son como espontáneas. Que ese también sí es una retención del 20% de ISR, o sea, un pago del 20% de ISR. También no es la forma más conveniente, pero existe. Sí. Pero bueno, entonces ahí dependerá de otros costos, pero tendrás que ver el costo-beneficio de si es asimilado, si me van a retener 15,000 pesos, o si con el pago al contador, mis deducciones, el impuesto que voy a pagar 10,000, podría haber un beneficio tangible de que tal vez te convenga este régimen. Sí, sobre todo entendiendo que pues obviamente todos trabajamos para cubrir nuestras necesidades, y que sí puede ser la diferencia entre si te alcanza para pagar el súper o no. Claro. O sea, sí creo que esa parte es importante considerarla. Y aquí, o sea, creo que solo tienes que estar como muy consciente. Bueno, el siguiente régimen que vamos a hablar es el régimen simplificado de confianza, o RECICO, como probablemente lo han escuchado mencionar. Y creo que es importante decir, solo aplica para personas físicas con ingresos menores a 3,5 millones, y no podemos estar en él si somos socios, accionistas o integrantes de alguna persona moral. Esto es muy importante porque a veces nos da por comprar acciones en GBM, a veces nos da por tener inversiones, que es algo normal, pero si llegamos a tener este tipo de inversiones, en estricto sentido no podemos estar en el régimen, o te estás aventando un volado diario de que el SAT no se dé cuenta y no te saque del régimen. Entonces, traten también de tener como muy bien identificadas las características que tienen para saber si pueden estar en el régimen o no, porque si no, de verdad, hemos visto pagos millonarios por tener que salir de RECICO. Sí, o sea, imagina también, veamos esta cuestión del límite que tiene. O sea, este es un régimen que sí tiene un límite de ingresos, 3.5 en teoría solo sueldos, salarios, intereses y la actividad empresarial de RECICO, o la actividad que tengas en RECICO. Debe ser un contribuyente cumplido, y esta cuestión de no ser socio accionista. Sí. Básicamente, bueno, una adicional ahí, bueno, 2 adicionales: tener firma electrónica y tener el buzón tributario activo. Si tienes todos estos requisitos, pues tal vez sea la opción más viable para ti como contribuyente que recibes ingresos por comisiones. ¿Por qué? Porque tu tasa de ISR, que es la que más nos duele, porque recordemos que el ISR sí es un impuesto que pagamos por los ingresos que generamos. Entonces, ahí sí puede dolernos a lo mejor pagar una tasa del 30 hasta el 35, pero aquí una tasa máxima del 2.5 puede ser bastante atractivo. O sea, una comisión de 70,000 debe estar pagando el 1.1, si no mal recuerdo, que son como 770 pesos. Sí. Sí, ¿no? Sí. Bueno, no, creo que es 1.5 y en 70. No, 1.1. No, sí, 1.5. O sea, pero son 1,000 pesos. O sea, es nada comparado tal vez con otro régimen. Y aquí no te puede interesar tanto tus deducciones porque no te van a aplicar para el cálculo. Sin embargo, también recordemos que una de las obligaciones que tenemos en RECICO es tener facturas de nuestros gastos e inversiones. Entonces, aquí no vamos a poder aplicar, por ejemplo, deducciones personales, no tenemos que presentar declaración anual. La realidad es que creo que si tú quieres llevar de forma autónoma tus declaraciones, el que más te puede llegar a convenir es RECICO, porque ya no te tienes que preocupar de declaraciones anuales, ya no te tienes que preocupar de nada.
También es un régimen que en estricto sentido sí es simplificado, su mismo nombre lo dice. De repente es un poco complicado el tenerlo en la práctica, pero dependerá de qué también te acostumbres a trabajar tú mismo. Y ya no sé cuál es la quinta. O sea, bueno, antes de eso nada más creo que es importante también tenerlo de que no, si eres alguien que solo recibe una comisión en el año, pues es importante y te vas a dar de alta en Recico, en actividad empresarial, pues que si hagas este aumento y disminución de obligaciones cuando tenga que suceder. Porque puedes decir, no, pues yo nada más me di de alta en Recico, ya recibí mi comisión, hice mi factura, pagué mis impuestos, todo bien, y dejas de declarar, porque eso también es bien común, dejar de declarar porque pensamos que, no, pues yo ya no tengo facturas que hacer, ya el SAT en automático me va a dar de baja del régimen, y no sucede así. Entonces, también ahí sí les diría, asesores un poco más en el tema de el alta y la baja de sus obligaciones, para que todo como que ocurra con normalidad y pues no les vaya a ser una sorpresa de que tengan una opinión negativa por muchos años atrás y que sea una causal que lo saque del régimen. Sí, dependerá también del monto de ingresos que recibas. Y para esto, justo lo que estaba buscando, tenemos el capítulo 132. Para no estarles aquí como revolviendo tantas cosas, tenemos el capítulo 132, donde comparamos un poco más a profundidad actividad empresarial y Recico. Y en ese capítulo hacemos una proyección de, oye, a ver, si tú tienes este nivel de ingresos sin ningún tipo de gasto, entonces hasta este punto te conviene más persona física con actividad empresarial, hasta este punto te conviene más Recico. Eso creo que también es algo bien importante que consideren, porque si estamos hablando de unas comisiones que tal vez no son tan altas como podría ser no sé, 10,000 pesos al mes, tal vez te convenga todavía más actividad empresarial, pero si ya son de 20,000, 30,000, 40,000, 50,000, pónganle los ceros que quieran, hasta 3.5 millones de pesos al año, probablemente te convenga más Recico. Sí. Y creo que nada más la última opción, eso es como la obvia, si toda tu vida te dedicas a ser comisionista y todos tus ingresos siempre son por comisiones, puedes también optar por una persona moral. O sea, ya sea régimen general, Recico, depende de lo que tengas, pero no, aquí... No, es ese. No es sociedades civiles, sí, no sociedades civiles. Las sociedades civiles son para profesionistas que se juntan para mejorar un servicio profesional. Solo pueden ser sociedades mercantiles, una SA, una SDRL, una SAPI, lo que quieran. Esta pues es una opción si literalmente toda tu vida o te dedicas a distintos tipos de comisiones. Es decir, no, pues yo tanto tengo comisiones de coches, como tengo comisiones de casas, como tengo comisiones de seguros, como tengo comisiones de distintas cosas, y que es tu estilo de vida y que tal vez quieres cuestionar tal vez un tema más patrimonial, un tema más de estrategia, pues puede funcionarte una persona moral. O sea, también no pensemos que las personas morales no pueden ser comisionistas, también se puede hacer. Entonces, creo que aquí si ya nos enfocáramos única y exclusivamente en saldos a favor, tanto asimilados como sueldos y salarios podrían generarlo. Yo aquí, si me preguntan a mí, Eric, no a mí, Eric Contador, les diría, evalúen qué tanto les va a valer la pena, porque al final también quién sabe qué tan complicado vaya a ser recibirlo en devolución. Pero se puede generar y sobre todo también si se aplican deducciones personales. En actividad empresarial, si aplicamos deducciones autorizadas, que son todos los gastos que podemos tener mes a mes, y aparte deducciones personales con la retención que nos hacen, es muy probable que también podamos llegar a generar un saldo a favor. Y recuerden que en Recico ya no se genera ni saldo a favor ni saldo por pagar en la declaración anual, porque ya no existe la declaración anual. Entonces, en Recico lo único que va a pasar es que no podemos considerar ni deducciones personales, tampoco entran en el cálculo del ISR las deducciones autorizadas, pero sí entran para IVA. Y aquí no podemos tener deducciones personales porque justo no se presenta declaración anual. Entonces, en Recico, digamos que lo que se pagó en el mes fue lo que fue y ya no nos tenemos que preocupar más adelante. Exacto. Entonces, sí evalúen. De preferencia, si evalúen con alguien que los pueda asesorar en qué impacto tiene este análisis que mencionabas que nosotros tenemos. O sea, analícenlo, no nada más decir, no, porque también muchas veces no, pues te conviene Recico y ya. Es lo único que dicen, porque otra persona que también es comisionista dijo, no, Recico te conviene y a lo mejor ni siquiera es la mejor opción. A lo mejor ni siquiera puede ser porque eres socio de una empresa. Entonces, analiza muy bien qué opción es viable. Cada contribuyente tiene sus características especiales y por lo tanto cada uno tiene que ser tratado, aunque se dediquen a lo mismo, de distinta manera. Algo importante antes de que se nos vaya y que creo que sí vale la pena mencionar,
Si somos persona física con actividad empresarial, en estricto sentido estamos haciendo una actividad empresarial y por lo tanto no lleva retención porque no fue un servicio profesional. Entonces, únicamente nosotros vamos a emitir nuestra factura, por ejemplo, por 1,000 pesos de la comisión. Vamos a tener una retención, bueno, se va a generar el 16% de IVA. No vamos a tener retención de ISR porque somos persona física con actividad empresarial, pero sí vamos a tener una retención de las 2/3 partes del IVA, que van a ser 100 o 106, creo, algo así. Las 2/3 partes del IVA. 110, creo que 110. Ajá. Y ya sobre eso nos van a hacer el pago. En caso de que sí estemos, por ejemplo, en Recico, ahí sí, independientemente de si es arrendamiento, si es persona física con actividad empresarial o servicios profesionales, debemos tener una retención del 1.25%. Entonces vamos a emitir nuestra factura igual por los 100 pesos de comisión, por nuestros 16 pesos del IVA. Aquí vamos a tener 1.25 de retención de ISR. Vamos a tener las mismas 2/3 partes del IVA y nos van a pagar la diferencia. ¿Cuál es la diferencia en estos dos casos? Que en Recico ya habremos adelantado una parte del impuesto que vamos a pagar en el mes, porque sí o sí nos van a retener. Y en persona física con actividad empresarial es probable que no tengamos que hacer, más bien que no tengamos retención y por lo tanto tengamos que pagar mes a mes. Y aquí nada más siendo como muy claros, estos dos puntos de las retenciones, si te aplica ISR o las de IVA, es únicamente cuando tú como persona física le haces una factura a una empresa, una persona moral. Entonces, ahí dependerá si explica la retención o no. Si está pagando una comisión otra persona física, pues tal cual solo será tu ingreso y el IVA. Y se acabó. Y en el tema del IVA, para todos se maneja exactamente igual. Como les comenté, IVA de las ventas, menos IVA de los gastos, menos el IVA que nos retuvieron, y de ahí se genera un saldo a favor o por pagar para el SAT. Y creo que en términos generales es todo. Qué gran episodio también, la verdad. Estos 3 episodios, grandes. No sé si quedó un poquito largo, ya veremos después. Pero creo que ya como recomendaciones finales, traten de revisar, o sea, si no quieren tener como una asesoría, que es lo más recomendable, traten de revisar cuáles son los ingresos que están teniendo, cuáles son los ingresos que estiman. Vean el episodio que les comentaba, el 132, para que vean hasta qué punto, por ejemplo, les puede convenir uno, hasta qué punto les puede convenir el otro. Y también traten de ver qué es lo que les ofrece la persona que les va a estar pagando las comisiones, porque a veces, por mucho que nosotros digamos de que, oye, la ley dice que esto, que yo, que no te tengo que retener, que si me tienes que retener, lo que sea, vamos a depender de la persona que paga. A veces pasa eso. O sea, en ocasiones nos ha tocado ver que aplican una retención que no aplicaban una factura, etcétera. Entonces, esto que les estamos contando es la teoría, es by the book, es por la ley, pero si al final en la empresa les dicen, oye, me debes de entregar tu factura con el 20% de retención de ISR que ni siquiera existe, pues es muy probable que sí la vayas a entregar. Sí, creo que eso, si eres alguien que lo quiere hacer de manera como independiente, están estos recursos, como bien menciona Eric, estos recursos gratuitos que tenemos en este canal, que justamente esa es la idea, o sea, generar contenido que te pueda funcionar para tu día a día, que incluso nos tengas así de fondo nada más para ruido en el ambiente y que puedas aprender algo. Si eres alguien que sabes que no, sí me interesa tener una planeación porque yo sé que a lo mejor en 3 meses voy a subir una comisión y quiero prepararme desde ahorita, tenemos una asesoría de impacto fiscal a tu medida. Una asesoría de contribuyente a contador, donde en 1 hora podremos, o hasta 60 minutos, podremos ver cuál es este problema fiscal que te acongoje, que no te deja dormir. Y justamente nuestra idea es que podamos tomar decisiones en esta asesoría. Si hay alguna recomendación, que la puedas aplicar desde el momento en el que acaba esta asesoría para que puedas optimizar tu pago de impuestos. Si dices, ¿sabes qué? Pues no me interesa mucho el tema de impuestos, pero pues presentar una factura porque así me lo dijeron. También está el servicio de asesorías de contabilidad, donde de manera mensual hay una iguala o un honorario por el tema de nuestros servicios. También lo podemos revisar ahí. Y pues también la idea es esto, o sea, tener esta cercanía y que ese problema que tienes lo podamos resolver de una manera que sea funcional para ti. Justamente lo que les decíamos, cada contribuyente tiene ciertas características y por lo tanto cada uno debe ser tratado de manera puntual. Si eres contador y no sabes qué hacer, ¿qué puedes hacer? Pueden agendar una asesoría de Contadores Plus. Digo, la verdad es que ya te contamos aquí todo lo que tendrías que saber para una asesoría,
Pero si no sabes cómo llevarlo a la práctica, si dices, oye, este cliente está teniendo ingresos por sueldos y salarios, pero aparte las comisiones les están pidiendo que las facture, etcétera, ya cuando son casos mucho más complejos los podemos analizar contigo. Es una asesoría de 90 minutos de contador a contador, tan técnico, tan platicado como quieras. Si quieres que hablemos de acreditamiento de IVA o el IVA de los gastos, como tú lo necesites. Esta asesoría se llama Contadores Plus. Para ambas puedes encontrar los links en la descripción o en nuestras redes sociales. Y hablando de redes sociales, síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram, TikTok, Spotify y YouTube. En todas como Arpea Consultores o Lavadero Fiscal. Y creo que es todo por el episodio de esta semana. Antes de eso, suscríbanse. Tienen 3 segundos ahora para volver a suscribir. Para acabar este episodio. Ya. Y es todo por el episodio de esta semana. Yo soy Eric. Yo soy Arturo. Juntos somos Arpea y nos escuchamos la siguiente semana.